En la tarea de deconstrucción de la memoria descriptiva nos encargaremos de definir el propósito del género, identificar su estructura esquemática y reconocer los recursos semánticos discursivos que le dan sentido al texto. En este primer video analizaremos la presentación general, en la cual se contextualiza y se presenta la tesis que funcionan como guía de la memoria descriptiva. Procederemos entonces al análisis de la etapa presentación general, cuyas fases son contextualización y presentación de la tesis. Cada fase se puede ver separada gráficamente por una línea que divide el texto. Lo que veremos van a ser los recursos propios del armado del campo, es decir, que vamos a observar la mención reiterada y suficiente de los participantes, ¿sí?, de los sujetos que configuran los participantes agentivos y los configuran el tema. Estos temas van a estar dados por términos propios del campo disciplinar. Entonces, como mencionamos, se va a observar cómo se arma el campo, es decir, cómo se configura el tema del que se está hablando, ¿sí? Y esto se logra a través de la mención, por ejemplo, de la casa, sujeto que se repite, es un sujeto inanimado que se repite. Como sinónimo se utiliza el proyecto, ¿sí?, esta obra, la arquitectura en menor medida, ¿sí? De esta manera es importante presentar los términos propios del campo disciplinar de manera reiterada para que el lector no se pierda al momento de entender qué es de lo que estamos hablando. Como se había mencionado, la fase contexto forma parte de la etapa presentación general. Es importante observar que no solo figuran participantes en el contexto, sino también descripciones que se manifiestan mediante un lenguaje cargado de adjetivaciones. Por ejemplo, una soleada tarde de otoño, soleada, que es un adjetivo que caracteriza a esa tarde, desarrollo desordenado y hostil, ¿sí?, que caracterizan al tipo de desarrollo del tejido urbano, y dos bloques desafortunados y violentos. Desafortunados y violentos también adjetivaciones calificativas sobre un obstáculo en la construcción, ¿no? Vamos a ver que estas adjetivaciones tienen, ¿sí?, peso en lo que es la valoración que emite el hablante sobre el texto. Continuamos con el análisis de la fase contexto propia de la etapa presentación general. Para el armado del campo no únicamente se utilizan participantes y temas, sino también procesos. Estos procesos vinculan a los participantes con los temas y se pueden realizar mediante verbos. Ejemplos de esto vemos en visitamos y nos encontramos. Dichos verbos además presentan al hablante, que utiliza una primera persona del plural para darse a conocer. En este caso, ¿sí?, el participante agentivo, aquel que justamente se involucra, es una entidad animada que realiza acciones, es el hablante, y el tema del que estamos hablando justamente es la casa. Esto cambia cuando leemos la frase que nos dice: la casa está situada en una calle secundaria. Dos bloques desafortunados y violentos se interponen a la vista. ¿Qué quiere decir? Que podemos encontrar acá que se cambian los roles y pasa a adquirir tanto la casa como los bloques una entidad de ser animado, ¿sí?, al momento de decir está situada y se interpone. En lo que respecta a la fase presentación de la tesis, correspondiente a la etapa presentación general, podemos observar los procesos que arman campo. El proyecto se hace y se desarrolla, un proyecto que se supera y esta obra ha sido realizada.
Podemos observar que se obtiene un registro formal mediante el uso del se impersonal en se hace y se desarrolla y un proyecto que se supera, y mediante el uso de la pasiva en esta obra ha sido realizada. En ambos casos, tanto con el se impersonal como en el uso de la pasiva, se omite la mención de quien lleva a cabo la obra y se le da entidad agentiva, es decir, capaz de realizar y de tomar ciertas decisiones, a el proyecto o la obra, cuando sabemos que en verdad quien decide es el arquitecto. Este recurso se utiliza para deslindar responsabilidades y otorgar mayor formalidad al texto. Hemos observado, tanto en la presentación de la tesis como en la contextualización, la presencia de participantes y procesos. Es importante, sin embargo, añadir que las circunstancias colaboran en el armado del campo. Y esto lo podemos observar sobre todo en el contexto. Se mencionan las circunstancias en frases como: en una soleada tarde de otoño, en Santo Tirso, una localidad del área metropolitana de Oporto, en un tejido urbano sin calidad, fruto del desarrollo desordenado hostil, en una calle secundaria. Todas estas circunstancias responden a las preguntas: ¿en qué momento? ¿En qué lugar? Con el fin de hilar un poquito más fino, podemos observar que los procesos pueden estar regidos al momento de realizarse por verbos. ¿Esto qué significa? Que justamente las palabras que son contiguas a los verbos van a depender del verbo. Por ejemplo, cuando nos dice nos encontramos en o con, ¿sí? Esas serían justamente preposiciones que están regidas por el verbo. Nosotros no podríamos agregar otra información que no fuera la situación, el lugar en donde uno se encuentra y o con quién. Y en el caso de estar situado, sería estar situado en. Entonces, la circunstancia va a estar regida por el verbo. Por otro lado, también en el segundo cuadro podemos observar que se caracterizan las circunstancias mediante el agregado de frases aclaratorias encerradas entre comas. Por ejemplo, nos dicen: nos encontramos en Santo Tirso. ¿Qué es Santo Tirso? Coma, una localidad del área metropolitana de Oporto, coma, en un tejido urbano sin calidad, coma, fruto del desarrollo desordenado hostil. Es decir, que una localidad del área metropolitana de Oporto es una forma aclaratoria de lo que es Santo Tirso. Nos señalan particularmente que nos encontramos en un tejido urbano sin calidad y nos muestran las condiciones o el porqué, la consecuencia, ¿sí?, resultante del desarrollo desordenado y hostil. Esto está implícito en la palabra fruto. Y también observamos que nos dicen que la casa está situada en una calle secundaria rodeada de viviendas unifamiliares. Esa es otra aclaración. Las enumeraciones a lo largo de este texto van a ser muchas. Ahora observaremos las valoraciones. Las valoraciones nos hablan del posicionamiento del hablante con respecto, particularmente en este caso, a las hipótesis que plantea. Para observar las valoraciones, vamos a analizar la fase contexto propia de la presentación general. Podemos observar que se utiliza un lenguaje cargado de opiniones, en este caso son negativas, y que señalan qué piensa el hablante con respecto al área en la cual se construye, y esto es importante porque justamente caracteriza la problemática y el nivel de dificultad que representaría al momento de tomar decisiones arquitectónicas. Entonces, nos señalan que se ubica en una zona con un tejido urbano sin calidad. Sin calidad es justamente una frase en la cual podemos observar un fuerte posicionamiento con respecto al autor, porque bueno, ¿a qué llamamos calidad?, ¿no? Después,
que hablamos de un desarrollo desordenado, que es una adjetivación, nosotros ya lo señalamos, pero también que es hostil, es decir, que se presenta como agresiva, y eso también es una valoración personal. Y podemos observar que los bloques no son solo descritos, ¿sí?, como que están mal ubicados, ¿sí?, o que se interponen a la vista, sino que también son desafortunados y violentos. Entonces, podemos encontrar que hay un fuerte desacuerdo con la presencia de ellos en el lugar. En lo que respecta a las valoraciones que presenta la fase presentación de la tesis correspondiente a la presentación general, podemos encontrar que se utiliza léxico valorativo y adjetivaciones que expresan la opinión positiva del autor sobre Sisa directamente, en frases como por completo, su talento, ¿no? El léxico valorativo está dado por hablar de talento, de por sí visto con fuertes rasgos positivos, o valorar a Sisa positivamente a través de su obra, ¿sí?, diciendo que este es un proyecto que se supera constantemente, que este proyecto surge como reacción a con una obstinada voluntad de protección, y que la obra además fue realizada con gran economía, pocos medios y mucha lucidez. Nuevamente observamos fuerte carga del léxico valorativo, es decir, palabras que de por sí contienen ya rasgos positivos, como hablar de talento, de lucidez, de protección. En los últimos dos casos se evalúa mediante graduaciones. Podemos observar que nos dicen que esta obra ha sido realizada con gran economía y pocos medios y mucha lucidez, es decir, gradaciones. En este caso no hablamos de que se realiza con economía, medios y lucidez, no, es gran economía, pocos medios, hay una fuerte oposición ahí de los gradientes y mucha lucidez. Podemos observar que también hablamos de gradaciones en términos de si abarca la totalidad o no, y lo vemos en por completo, y en señalar que, bueno, en la frecuencia es reiterada, al momento de leer se supera constantemente. La valoración positiva sobre Sisa no se realiza únicamente sobre la obra del autor o sobre las decisiones tomadas o el talento inherente al autor, sino también desde la descripción del problema arquitectónico. En el momento en que se señalan las extremas dificultades inherentes a la parcela sobre la cual se va a ubicar el proyecto, ¿sí?, nos dicen son la única base cierta de un proyecto que se supera constantemente. Entonces se señala que hay extremas dificultades que claramente el autor de la obra, el arquitecto, va a poder superar. Y señala que estas dificultades representan un campo de acción habitual para él, es decir, alguien que se siente justamente a sus anchas, pudiendo lidiar con estas dificultades. A lo largo del texto hemos podido observar distintos recursos que pueden ser sistematizados si ustedes revisan cuáles fueron aquellos de acuerdo a cada etapa presentada. En el armado del campo es importante destacar que hay mención reiterada de los participantes que van cambiando desde el hablante hacia el proyecto, la obra, la casa, ¿no?, y cómo entra en juego la sinonimia, es decir, los sinónimos. También vemos el uso de adjetivaciones que describen los temas, el uso de procesos que presentan al hablante en escena y otros que otorgan formalidad al escrito, como el uso del se, y la descripción de las circunstancias desde las que narra el hablante, es decir, la ubicación particularmente acá de la casa. Observamos también la presencia de valoraciones a partir de muchos de los adjetivos que colaboran en la formación de opinión sobre la decisión arquitectónica tomada y el arquitecto de referencia, en este caso Sisa. Observamos también el uso de gradaciones que establecen una magnitud para el problema arquitectónico y otro para la solución ofrecida.
La estructura problema-solución se puede observar a lo largo de toda la memoria descriptiva. La presentación de la tesis se presenta redundantemente como solución a una problemática arquitectónica. En la presentación general no únicamente podemos ver que se presenta el contexto y la tesis como dos elementos indiferentes y separados, sino que por el contrario, el problema arquitectónico radica en el contexto y la solución es parte de la tesis. Esto lo podemos leer cuando observamos que el tejido urbano es descrito como un tejido sin calidad, fruto de un desarrollo desordenado, y esto va a ser uno de los principales obstáculos a sortear. Y que la solución es el proyecto que nace como reacción al contexto con una obstinada voluntad de protección y de creación de un espacio íntimo. Es importante que recordemos que la memoria no está escrita por CISA, sino por alguien que realiza una valoración sobre sus decisiones arquitectónicas, reevalúa las problemáticas y valora cuáles fueron los caminos tomados. Por eso podemos observar que nos dicen que el proyecto posee una obstinada voluntad de protección y de creación de un espacio íntimo y acogedor. ¿Sí? Esto como una aserción, como una afirmación. Que el proyecto se supera constantemente, que expresa por completo el talento de Sisa y que la obra ha sido realizada con gran economía, pocos medios y mucha lucidez. Acá observamos, como ya señalamos, fuertemente las valoraciones, pero no observamos duda en estas afirmaciones, sino por el contrario un grado alto de certeza. Las hipótesis propuestas, por lo tanto, se presentan como aserciones, como afirmaciones que van a ser desarrolladas en el resto de la memoria descriptiva. Si bien fue extensa el análisis sobre la presentación, agradezco la atención y vamos a seguir con el video descripción. Por lo tanto, os recomiendo que lean antes las descripciones, porque son varias, propuestas para entender de manera cabal el siguiente video. Gracias.